Aforo 100%, sospechosamente llena esta iglesia. Bueno, le doy gracias a Dios por poder nuevamente estar frente a vosotros y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le pido que vayan buscando en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Mi más preciado texto de la Escritura, según una encuesta hecha, dicen que es el más hermoso, la más hermosa parábola que tiene la Biblia. La encuesta fue hecha en mi casa. Así que, ¿la tienen? Lucas 15, versículos del 11 al 24. Quiero comenzar haciendo una pregunta retórica, que quiere decir que no tiene que contestármela, ¿no? ¿Ha pensado usted alguna vez cuántas veces Dios, aparte del perdón que nos dio en la cruz del Calvario, definitivo, total, hasta su venida, ha pensado cuántas veces Dios le perdona a usted en el día? ¿O en el mes? ¿O en el año? ¿Cuánto sería la suma de todas las transgresiones que Dios le perdona durante una etapa de tiempo? Una de las primeras cosas que aprendí cuando llegué a esta iglesia, que es aquí donde me convertí en realidad, recibí al Señor en el 83, pero creo que en Jujuy me convertí. Y en esta iglesia particularmente comencé a comprender el Evangelio. Y una de las cosas que el pastor Ramiro me dijo en su discipulado, y lo voy a parafrasear, porque que nunca finalizase el día sin antes pedir perdón a Dios. Y por otra parte, ¿cuántas veces perdonamos a nuestro prójimo, ¿no? ¿Cuántas veces perdonamos en el día las ofensas que recibimos o en el mes, ¿no? La Escritura dice en Colosenses 3:13, la parte B, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, si bien es cierto, este versículo es la vara que Dios nos pone para otorgar el perdón, también es cierto que jamás podríamos perdonar como Cristo nos perdonó en toda la extensión de esta expresión, como Cristo nos perdonó, ¿no? Porque eso consideraría la cruz, algo que nosotros ni podemos tocar. Así como tampoco podemos ser perfectos, como el Padre que está en los cielos ser perfecto. No obstante, es un mandato, ¿no? En la Escritura, Mateo 5:48, que dice Cristo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Pero experiencialmente sabemos que no podemos tener la perfección de Dios, por lo menos a este lado de la eternidad, y quizás cuando nos seamos glorificados y estemos delante de su presencia por toda la eternidad, tampoco. Dios es perfecto y va a ser perfecto únicamente Él, en toda la plenitud de lo que es la perfección. Entonces, agüita por favor, Entonces, ¿en qué punto de esta demanda de Colosenses 3, versículo 13, podemos perdonar a otros como Cristo nos perdonó a nosotros? Quizás, y podrían haber más, en que el verdadero perdón tiene que pagar un precio. El verdadero perdón, muchas gracias. No estáis viendo, ¿no? En que el verdadero perdón tiene que pagar un precio, ¿no? No hablo del perdón que damos a quien nos pisa un pie en el tumulto, ¿no? O si ahora mismo me hubiera derramado el agua en mi chaqueta nueva, el marco, y yo le hubiera dicho, y él me hubiera dicho perdón, y yo le he dicho, no pasa nada. No hablo de ese perdón, hablo del perdón verdadero, ¿no? Imagínese que usted decide perdonar a quien le ha hecho un daño. Por ejemplo, decide perdonar una traición de cualquier tipo, ¿no? Si usted decide perdonar a esa persona que le ha traicionado en cualquier ámbito de la vida, ese perdón que usted le da conlleva un precio. O sea, el precio que usted deberá pagar son las consecuencias para usted de esa acción que cometió esa persona contra usted, ya sea una infidelidad, ya sea un desfalco económico, ya sea una traición. Usted tendrá que pagar ese precio, quiera o no,
y perdonar. O sea, siempre el verdadero perdón requiere pagar un precio. Ahora, imagine el precio que tuvo que pagar nuestro Dios para perdonarnos a cada uno de nosotros. Infinitamente, infinitamente superior. Siempre al hablar de la cruz, mencionamos el precio que Jesús tuvo que pagar por salvarnos. Y jamás debemos cansarnos de hablar de ello, pues esa tremenda verdad es el eje del Evangelio, es el eje de lo que predicamos. Cristo pagó por ti en la cruz, se puso en tu lugar, Él pagó un precio. Pero hoy quiero hablar sobre el perdón de Dios Padre y del costo que significó para Él en Cristo. Y el ejemplo que debemos tomar todos, quiero hablar también del ejemplo que todos debemos tomar de esto para que el perdón que demos a otros sea verdadero. El que Dios te perdonara por medio de Cristo fue un acto de su soberanía, ¿no? Eso siempre tienes que tenerlo claro, fue un acto soberano, porque a Él le plació hacerlo. No había ni en mí ni en ti ningún mérito que pudieras mostrar a Dios para que Dios quedase complacido y dijese así a Él, por lo que es le voy a perdonar. Él te perdonó porque así le plació hacerlo y te escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlo, ¿no? Pero Él tuvo que pagar un precio y el precio fue enviar a su unigénito amado a la cruz a morir por una miserable criatura como yo. Y para que yo muriese, para que Él muriese la muerte que yo debía morir. Ese es el precio que Él tuvo que pagar. Y ese precio lo pagó Dios como Padre por amor a ti, por amor a mí. Y para poder entender esto lo examinaremos en mi texto preferido de las Escrituras, la parábola del Hijo Pródigo. Ya sé que alguna vez ya la has predicado como 3 veces, sí, pero ahora lo estoy viendo desde un punto de vista, desde otra perspectiva. La enseñanza siempre es la misma. Quizás las perspectivas cambian, pero la enseñanza siempre es la misma. Para esto he dividido el texto en 3 escenarios. 1, el pecado del hijo, la vergüenza de un padre. 2, el precio del perdón del padre. Y 3, el ejemplo para el creyente. Vamos al texto. Por el apremiante enemigo de todos los que predicamos acá, que es el tiempo, no voy a leer el texto completo, sino que iré como navegando con ustedes, versículo a versículo, y ustedes lo van a ir leyendo en sus Biblias, ¿no? Pero para poder entender el precio que tuvo que pagar el padre de esta historia del hijo pródigo, tenemos que despojarnos de cualquier idea sobre lo que es ser padre en la modernidad, de lo que es ser un padre ahora, ¿no? Debemos retroceder hasta situarnos en los años de la Palestina judía de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender la idiosincrasia de un padre de aquel tiempo. Y contaré esta hermosa parábola dando el contexto, el trasfondo, el marco, no llaves, el marco referencial para que usted pueda entender y situarlo más o menos en los tiempos en que esta parábola fue dicha, ¿no? Que más que la historia de un hijo descarriado, es la historia de la humillación de un padre que amaba a su hijo. Si leemos los capítulos que anteceden al texto que nos ocupa hoy en esta mañana, veremos que el Señor Jesús viene enfrentando deliberadamente y abiertamente la hipocresía de los fariseos. El capítulo anterior, el 14, en el versículo 1, dice que los fariseos le acechaban, ¿no? O sea, estaban esperando la ocasión para dañar a Cristo, incluso para matarle. Y es en este ambiente de animadversión y odio contra el Señor, es que estos religiosos de la historia murmuran a espaldas del Señor. Versículo 1 de este capítulo que estamos viendo hoy día, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen? Que Cristo se junta con pecadores. Ladrones, prostitutas, cobradores de impuestos, etc. Y no solamente se junta con ellos, sino que además va a sentarse a sus mesas, come con ellos, ¿no? O sea, algo impensable para cualquier fariseo. Ellos jamás harían eso. Ellos son pecadores. Ellos han creado una barrera entre los pecadores y ellos que se creen perfectos. Y el Señor, sabiendo las cavilaciones de los corazones de estos falsos piadosos, les relata 3 parábolas. ¿Pero qué es una parábola?
Esta palabra, parábola, proviene del griego parabolé, que significa similitud. Pero también hay otra acepción del griego que es parabalo, que significa lanzar o poner al lado. Si unimos estas dos expresiones, podríamos entender lo que significa la parábola. El Señor se ayudaba de historias de la vida diaria, de la historia del campo, de la historia de los padres de los hijos, de la historia de las madres con sus hijas. Se ayudaba para poder afianzar una historia. O sea que el Señor se ayudaba de historias similares para la enseñanza que quería dar, y esta historia parábola la ponía al lado de esa enseñanza. El Señor contaba una enseñanza para afianzar, o sea, contaba una parábola para afianzar una enseñanza. Y el Señor comienza relatando la parábola de un pastor que tiene 100 ovejas y al perdérsele una de ellas, deja las 99 restantes para ir en busca de la perdida y no descansa hasta encontrarla. Versículo 4 al 6. Y la parábola sobre una mujer que pierde y recupera una moneda. Y después de encontrarla, se llena de alegría y se lo comunica a sus vecinos, ¿no? Y en ambos casos habrá gozo y habrá fiesta. Pues eso es lo que ocurre cuando un pecador inconverso se arrepiente y Dios lo perdona. Hay fiesta en los cielos. Es lo que dice la escritura que tienen en su mano, ¿no? O sea, y es lo que le está diciendo el Señor a la audiencia original, o sea, a aquellos que estaban al lado físicamente del Señor escuchándole hablar sobre este asunto. Y por supuesto, al lado de un montón de otra gente estaban estos falsos piadosos, estos fariseos, escuchando al Señor. Y el Señor continúa y les relata la tercera y, según yo, la más hermosa parábola de la Biblia. Y digo según yo porque para usted pueden haber otras parábolas que sean igual de hermosas. Siempre uno va a tener un texto preferido en las Escrituras. La parábola del hijo pródigo, como dicen vuestras Biblias, pero yo la titularía la parábola del padre que se humilló por amor. Esta parábola, hermanos, transita por tantas emociones, ¿no? Contradictorias, ¿no? Tantas emociones que ocurren en este evento que si uno lo ve pareciera como una película, ¿no? Del amor al odio, de la riqueza a la más absoluta de las pobrezas, de la dignidad a la vergüenza, del pecado al perdón y de la vergüenza a la dignidad. Y así comienza esta parábola, versículos 11 y 12. También dijo, hablando del Señor Jesús, que el que relataba, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y comienzo desarrollando el primer punto, el pecado del hijo, la vergüenza de un padre. Aquí me detengo un poco para explicar algo que a la luz de la modernidad no podríamos entender. La tierra para un patriarca judío, la tierra para un padre judío era el máximo bien que podía poseer. No solo por el bien material que esta tierra implicaba, sino por el valor intrínseco que esa tierra tenía. Recuerden ustedes que Israel fue un pueblo que vagó durante 40 años sin tener dónde poner su pie. Fue un pueblo nómade. Y este padre de la historia quizás heredó de muchos antepasados la tierra que les costó conquistar, ¿no? El padre judío de esta historia estaba absolutamente arraigado a la tierra. La palabra arraigar viene de raigambre, que quiere decir tenía sus raíces puestas en aquella tierra. Y la ley judía prescribía que cuando este padre de la historia muriese, el hijo mayor, porque la historia tiene 2 hijos, ¿no? Del segundo hijo no voy a hablar del hijo pequeño, del más malo, entre paréntesis. El hijo mayor heredaba 2/3 de la tierra y el hijo menor heredaba 1/3 de la tierra, ¿no? Pero observe lo que dice el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo el padre? Y le repartió los bienes, ¿no? Los fariseos que oían esta parábola no daban crédito a lo que estaban oyendo. Pues cuando el hijo le estaba diciendo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, le estaba diciendo implícitamente, haz, Padre, haz como que te mueres.
para recibir los bienes que me corresponden en vida. Porque aunque el padre podía entregarle la tierra en vida, podía heredarle la tierra estando vivo, él tenía el derecho al usufructo. Que quiere decir que los hijos, mientras el padre estuviera vivo, no podían comerse ni una oveja sin su permiso. Por lo tanto, este hijo, para obtener lo que quería, o su padre moría, o lo ofendía. Le pedía lo que le correspondía, ofendiéndolo absolutamente y deseándole prácticamente la muerte, ¿no? Y estos religiosos, y este hijo hace esta malvada exigencia, y estos religiosos que oían al Señor Jesús habrán pensado, ahora viene lo bueno, seguramente el padre lo va a bofetear, va a proferir maldiciones contra este hijo, lo va a expulsar de la casa por lo que le está diciendo. Prácticamente le está diciendo, padre, yo quiero verte muerto. No, pero se equivocaban. ¿Qué hizo el padre? Versículo 12. Y le repartió los bienes. Aquí hay algo muy interesante, hermano, que quiero que presten atención. La palabra bienes que aparece cuando el hijo le pide esos bienes al padre, ¿no? Padre, dame los bienes que me corresponden. Es traducida del griego ousías, ¿no? Que significa posesiones. Todo el Nuevo Testamento está plagado de esta palabra usía. Donde usted vea la palabra posesiones, riqueza, es usías. Pero observe cuando en el versículo 12 el Padre les dice, la Biblia dice que el Padre le repartió los bienes. Aquí la palabra bienes proviene de otra palabra griega que aparece solo en este versículo y no aparece más, que es la palabra griega bios, de donde viene la palabra biología y donde viene la palabra vida. Si parafraseamos el texto, le repartió los bienes, hablando del Padre. Lo que está diciendo el texto es que el Padre le está repartiendo su vida en dos. Les está repartiendo su propia vida. Ya dijimos que toda la vida de un padre judío estaba arraigada en la tierra. Él está partiendo su vida en dos porque su amado hijo pequeño le está diciendo implícitamente que es conveniente verle muerto. Y los fariseos, por supuesto, no pueden creer lo que oye. Ellos jamás perdonarían a un hijo así. Jamás. Tan malvado como el que está describiendo Jesús. Pero el Señor continúa con su relato, versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aquí me detengo para hacer una breve observación. Analógicamente hablando, esta es una característica de todos los que abandonan la fe. De los que abandonan especialmente hermanos, y siguen siendo hermanos quizás, que el Señor los vuelva a llamar y los tenga tomados, pero que abandonan la fe, que se van de las iglesias, ¿no? Se alejan de a todos aquellos que lo conocen. No quieren que nadie más los vea, ¿no? Hay hermanos los cuales han estado sentados en este lugar por años, por temporadas, y de repente se van, y se van a otra provincia. Uno nunca más sabe de ellos. Hay hermanos que han estado tomando café conmigo en mi ferretería y hemos hablado y tal, pero nunca más los he visto. No los puedo ni siquiera encontrar en las calles. Es como que se van a otro lugar, es como que se van a otra provincia, se aleja. ¿Saben por qué? Porque ellos crean un muro a su alrededor. Crean un muro a su alrededor que es impenetrable. Y esto fue lo que hizo este hijo de la historia. Creó una pared entre su padre y él. Y supongo que el padre amorosamente trató de convencerlo de que no cometiera esa locura. Hijo, ¿cómo me vas a pedir la herencia? Si yo soy viejo, me voy a morir. Tú vas a tener tu parte. Te vas a llenar de deshonra. Pero te la voy a dar igual. ¿No? Pero este hijo contumaz no dio su brazo a torcer y continuó en su escalada de locura. ¿Y qué dice la Escritura? Y al poco tiempo que decidió pedir a su padre los bienes, dice el versículo 12, juntándolo todo, se fue. Note algo importante. Él no se podía llevar ganado, ni granos, ni tierra, ¿no? No podía agarrar una carreta, 100 bueyes y empezar a llevarse. ¿Qué hizo? Él necesitaba hallar plata.
necesitaba llevar efectivo, constante y sonante. Y la Escritura deja entrever que la frase del versículo 12, no muchos días después, ¿qué implica? ¿Que vendió caro o que vendió a chaucha? Que vendió a chaucha. Para que alguien le comprase la tierra en pocos días, él tiene que haber casi regalado la tierra que a su padre le había costado años trabajarla, amarla, y que era la herencia de sus abuelos y de todos sus antepasados. Porque a este hijo no le importaba que esa tierra fuese la vida de su anciano padre, el cual no podría estar más humillado y más deshonrado y ninguneado por su pequeño hijo. Y los fariseos de esta parábola no podían estar más indignados ahora, ya no con el hijo, ahora están indignados por la actitud del padre. Ellos requieren que el padre tome acciones, pero no la están viendo en esta parábola que el Señor les está relatando. Y Jesús continúa con su relato, versículo 13. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Seguramente lo que le ocurrió a este hijo es lo que le ocurre hoy mismo a tantos jóvenes que están viviendo perdidamente su vida, ¿no? Porque ahí los amigos sobran, como este hijo de la parábola. Cuando estás en la otra provincia, en la provincia de los gentiles, cuando ya no decides no venirte a la iglesia, incluso viniendo a la iglesia, después decides que sí, que yo me voy a ir de fiesta, yo me voy a ir de marcha, no sé cómo voy a irme de fiesta y ahí los amigos sobran, ¿no? Porque este hijo llevaba dinero, este hijo era el que pagaba, ¿no? Pero cuando todo se termina, amigo, hermano, cuando ya no eres rentable, cuando te enfermas, cuando ya pierdes todo, cuando el vicio te lleva por la más absoluta de la oscuridad, siempre te ocurrirá lo que al hijo de esta parábola, te quedarás absolutamente solo. Y este hijo gastó todos los bienes que su padre obligadamente le entregó, porque el padre no se los entregó voluntariamente, ¿no? Gastó todos los bienes, se gastó toda la plata en vicios, incluyendo prostitutas, por lo menos así lo declara su hermano en el versículo 30, cuando le dice, sí, tu hijo se gastó el dinero con rameras, ¿no? O sea, no podía haber caído más bajo este hijo, ¿no? Y el Señor continúa con la parábola diciendo en los versículos 14 al 16, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre a esta provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La Escritura nos muestra que vino una hambruna a esta región gentil donde este hijo se había ido. Vayan anotando todas las transgresiones que comió. Se fue a una provincia gentil, ¿no? Y ahí en esa provincia gentil, para añadir más vergüenza sobre él y más vergüenza sobre su padre, ¿qué hace? Se arrima a un gentil, a alguien gentil, a alguien que no es judío. ¿Y qué le dice? Le pide trabajo, ¿y qué hace este hombre? Lo manda a cuidar chanchos, ¿no? Y ni siquiera podía comerse la comida de estos chanchos. A esta altura del relato, quizás muchos fariseos que oían al Señor ya habían rasgado las vestiduras, ¿no? Ya no había podido caer más bajo este joven, ni su padre podía estar más deshonrado. El cerdo era un animal inmundo, según Levítico 11:7, que ni siquiera un judío se acercaba. De hecho, en Israel, en Judea, no habían cerdos, porque era un animal inmundo, y este hijo estaba trabajando con los chanchos. A medida que el relato avanza, se va añadiendo a cada momento más vergüenza sobre el padre, más deshonra sobre el padre, ¿no? Y es en este punto de la parábola que el Señor está relatando, es en donde se produce un quiebre. Un punto de inflexión que va a cambiar el devenir de la historia que estamos considerando hoy día.
Versículo 17. Y volviendo en sí, o por fin recapacitó, como dice la Biblia Nueva Versión Internacional, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco o me muero de hambre? Ese fue el momento en que este joven se dio cuenta que necesitaba con urgencia el perdón de su padre. Este fue el momento en que este hombre, este chico, no sé qué edad tendría, jovenzuelo, recapacitó y dijo: necesito que mi padre me perdone urgentemente, ¿no? Había tocado fondo, estaba emocional, física y espiritualmente quebrado. Necesitaba ser perdonado. Y esa puede ser una buena noticia para algunos de los que me están escuchando. Pues si has tocado fondo, si estás tocando fondo, ya no puedes hundirte más. Si has tocado fondo, ya no te puedes hundir más. Solo te queda subir. Solo te queda regresar a la casa del Padre. El pecado que había cometido este joven, toda la acumulación de pecados que había cometido, solo merecían la muerte, ¿no? Y la muerte física. Y él sabía perfectamente que él merecía ser muerto, porque así lo dictaminaba la ley judía, Deuteronomio 12, del 18 al 21, si después lo quieren buscar, la ley dictaminaba que si tenías un hijo contumaz, borracho, rebelde, al cual le advertías constantemente de que cambiara su actitud, si no cambiaba su actitud lo llevabas donde los ancianos, y los ancianos ordenarían que fuese apiedrado hasta la muerte, y que eso fuese un ejemplo para todo Israel. Y él lo sabía, ¿no? Y quizás hoy alguno, al igual que este personaje, ha reflexionado y ha vuelto en sí. Quizás en esta sala hay alguien que esté volviendo en sí porque el Espíritu Santo lo está tocando y diga, bueno, hermano, porque hermano, puedes estar viniendo a la iglesia durante años y puedes estar totalmente alejado de la casa del Padre. Y solo puedes venir a retirar tu porción de bienes, pero vuelves a esa provincia judía a mezclarte con los cerdos. ¿Y por qué has reflexionado? Quizás en esta mañana te estás diciendo a ti mismo: quiero regresar a mi padre, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para volver? Y es la pregunta que se hizo el hijo de la historia. Él se preguntó lo mismo, ¿no? Lo estoy pasando muy mal, reconozco la vergüenza que le he hecho pasar a mi padre, pero ¿cómo regreso? ¿Qué hago para regresar? Todo el pueblo indignado me dará la espalda o me van a insultar. Todo el mundo conoce esta ley. Exigirán a gritos que me maten, que me lleven a los ancianos. Quizás reciba un escupitajo, una pedrada, cuando pase por en medio de esas calles para volver a mi padre, ¿no? Y piensa: ¿cómo le pude haber hecho este daño a mi papá si era un padre tan bueno? ¿Cómo a veces, aunque no es así en nuestro caso, nosotros no podemos dañar al Dios que creó los cielos y la tierra, pero cómo a veces insultamos y ofendemos a nuestro Padre Celestial si es tan bueno? Porque el padre de esta historia era bueno hasta con la gente que no era de su sangre. ¿Qué es lo que dice el versículo? Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? ¿Cuántos hoy día que llevan a trabajar maestros a su casa le dan el desayuno, el almuerzo, todo? Hermano querido, él se da cuenta que su padre es bueno, que es un padre bondadoso. Y arrepentido, elabora un discurso. Empieza a preparar un discurso para ir donde su padre. Versículos 18-19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, reconoceré mi pecado delante de él y le pediré a mi padre que me trate como un jornalero común y corriente. Y con el salario que reciba de él, quizás en 20, 25 años termine de pagar aquella deuda que seguramente tengo con mi padre. Y quizás en 20, 25 años más yo pueda volver a él y decirle: Padre, ya pagué la deuda. Y el padre me diga: ya, bueno, ahora puedes ser mi hijo nuevamente y te voy a restituir con todo lo que eso conlleva. Te voy a restituir a tu posición de hijo.
Y en este punto de la historia, los religiosos que veían a Jesús y que ya estaban en estado de shock, pensaban quizás, bueno, pues ahora viene el castigo del Padre sobre este malvado hijo, ¿no? Sí, ahora sí que tiene que ser, porque en algún punto tiene que recibir un castigo. Este padre lo recibirá con menosprecio e indignación. Y por supuesto que aceptará las consecuencias que el mismo hijo propone. Será un simple jornalero, vivirá fuera de la casa como los sirvientes y tendrá que pagar hasta el último centavo por haber avergonzado de esa forma y deshonrado de esa forma a su anciano padre. Hermanos, en cierta medida lo que pensaban y deseaban, en cierta medida estos religiosos, tiene algo de verdad y tiene algo de justicia, ¿no? Así ocurre con el pecado. Todos hemos ofendido al Padre. Es justo que caiga sobre nosotros todo el rigor de su justicia, todo el rigor de su justicia, por cuanto todos pecados, todos merecemos la muerte. Todos estamos alejados de Dios. ¿No? Pero observe lo que ocurre y aquí es donde comienza el desarrollo, comienza a desarrollar el meollo, la médula del mensaje. El precio del perdón. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, cuando tú y yo estábamos lejos, Dios nos miró. Cuando tú y yo estábamos lejísimos, Dios nos miró. Hermano, si estás lejos del Padre, Él va a tu encuentro. Nunca es al revés. Tú no puedes buscar a Dios por tus propios méritos, por tu propia fuerza. No hay alguien aquí que diga así: a contar de mañana yo me convierto en cristiano y voy a hacer las obras de un cristiano y voy a vivir por el cristiano, si no es por la operación del Espíritu Santo en tu vida. No me elegisteis vosotros a mí, dijo el Señor en Juan 15:16. Yo los elegí a vosotros. ¿No? Y continúa diciendo el versículo que el padre, que quizás todos los días miraba el horizonte por ver si este hijo venía, ¿no? Con paciencia, que es la que el Señor tiene, esperaba que algún día él lo viera en el horizonte como un puntito negro por en medio de las calles, quizás del poblado, pasar para correr a cubrirlo, para que no le hicieran daño. Fue movido cuando lo vio y vio que era su hijo. Dice la Escritura que fue movido a misericordia. Y esa es la actitud de Dios. Él es movido a misericordia cuando un pecador se arrepiente. Y si esa es tu actitud, en esta mañana, seas nuevo, seas hermano, seas creyente, seas incrédulo, esa es la actitud que Dios tiene si tienes arrepentimiento genuino y vienes caminando, y Dios está saliendo ahora mismo a tu encuentro porque el Espíritu Santo te está tocando el corazón. Dios te alcanza con su amor y su misericordia. ¿Qué hizo el padre cuando vio a este hijo que quizás estaba inmundo, hediondo, harapiento, ¿no? Que es una analogía, es un tipo del pecado? ¿Qué hizo? Hizo algo que era la mayor humillación que un patriarca judío podía hacer. Primero, ir él corriendo a recibir a este muchacho. Un patriarca jamás correría. Un patriarca caminaba con desplante. Los patriarcas eran los personajes más respetados en la comunidad judía, ¿no? Un patriarca jamás corría. Los jóvenes sentían un respeto absolutamente reverente por un patriarca. Job 29:8 dice: los jóvenes me veían y se escondían. Pero ahora este padre judío corría al encuentro de su hijo, y para poder correr, para poder desplazarse rápidamente y correr, él debía levantar la falda de su túnica y mostrar sus piernas. Algo absolutamente degradante para un padre judío anciano. En segundo lugar, un padre judío jamás perdonaría tan rápido a que su hijo menor le hubiese perdido la parte de la herencia, ¿no? Jamás, como lo hizo este hijo, exponiéndolo a la deshonra y la vergüenza. Pero
Ese era el precio que este padre debía pagar para perdonar a su hijo, ¿no? No le importó lo que dijeran, ni lo que seguirían diciendo por muchos años. ¿Se acuerdan del anciano que se mostró las piernas? Oh, sí, qué escandaloso, sí, que... ¿Se acuerdan que él corrió para su hijo como un loco y lo abrazó, venía hediondo, ni siquiera lo castigó, nada? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, no, qué deshonra, no, qué vergüenza, los cuchicheos. Bueno, también ocurre en las iglesias. El padre pagó el precio por perdonar. Perdón, hermano. Lucas 6:40 dice, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. Y esta es la meta que todos queremos alcanzar. Parecernos a Cristo y perdonar como Él nos perdonó. No importa el precio que debamos pagar por ese perdón. Hermano, y cuando el padre abraza y besa a este hijo malvado, el hijo lanza su discurso de arrepentimiento que él traía preparado, ¿no? Ya él lo tenía en su cabeza, se lo había aprendido de memoria. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es lo que dice el versículo 21, ¿no? Pero ahí falta una parte, ¿no? En ese versículo falta una parte. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿No es ese el discurso que él traía en su mente? Decirle, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Pero antes que pronuncie esa parte de la frase, hazme como uno de tus jornaleros, el padre le interrumpe, y así lo dice la versión que para mí es la mejor que lo traduce, ¿no? Que es la versión de traducción lenguaje actual, versículo 22. Pero antes que el muchacho terminase de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. El padre no necesitaba que el hijo cargase con el precio del perdón. Ese precio ya lo había pagado. Ya había sido expuesto él a la vergüenza. Ya había sido ninguneado. Ya se había expuesto a la total deshonra para poder salvar a ese hijo de morir apiedrado según la ley levítica. ¿No? Es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Ese precio lo pagó Cristo cuando cayó sobre él toda la vergüenza en la cruz por nuestros pecados. Y eso se llama gracia. Y es lo que ocurrió, mi hermano, como digo. En la cruz del Calvario, el Padre pagó el precio de tu salvación, enviando a su amado y santo Hijo a tomar mi lugar, tu lugar, y cargar con mi culpa y la tuya. Cristo, el más santo de los santos, pagó el precio de perdonarme a mí, de perdonarte a ti, bebiéndose de un sorbo la copa de la ira de Dios en aquel lugar llamado el Gólgota. No necesitas pagar nada. De lo que te hagas sirve para ponerte a cuentas con Dios. Solo necesitas creer con fe. Solo necesitas arrepentirte de haber estado tanto tiempo separado de Cristo y esperar, mirar al Padre y que el Padre corra hacia ti como puede que esté haciéndolo, ¿no? Solo el arrepentimiento como el del hijo de la historia sirve. Se dio cuenta que una vida sin el Padre era una vida de hambre. Entonces, aquí brevemente desarrollo el último punto, el ejemplo del creyente. Hermano, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para condicionar el perdón que otorgamos a otro? ¿No? No le perdonaré hasta que Él venga y hable conmigo. Son frases que se escuchan en las iglesias. No lo voy a perdonar, hermano. Usted no sabe la faena que me hizo. Eso es muy español. Usted no sabe el daño que me hizo, ¿no? Usted no lo sabe. El tamaña faena que me ha hecho este hermano. Pero ¿qué dice la Escritura? 1 Corintios 6, 7, parte B. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿No? Ser agraviado, según la Real Academia Española, significa insulto hecho que ofende a una persona y que atenta contra su dignidad, su honor o credibilidad, especialmente cuando es injusto. Y ser defraudado significa que te priven de algo
a lo que tienes derecho mediante engaño, abuso o abuso de confianza. ¿No es lo que le ocurrió al padre de esta historia? El padre fue agraviado y el padre fue defraudado. Fue ofendido en su honor a la máxima potencia. Fue defraudado por su hijo, quien abusó de su confianza. Este será muchas veces el precio que tengas que pagar, que yo tenga que pagar por perdonar a otro, hermano. Cuando perdones una traición, o sea, lo que perdones, quedarán las secuelas, pero el Espíritu Santo te sanará si es que perdonas de todo corazón y si es que haces las obras del perdón. Quedarán algunas secuelas, algunas heridas que el Señor irá sanando, pero no es instantáneo, no es yo perdono, se terminó, ya no pienso más en eso, no. No te asustes cuando alguien te defrauda y tú lo perdonas y de repente vienen los ataques del enemigo recordándote que ese te dañó, que ese tú perdona. Perdona como perdonó este padre de la historia. No le importó ensuciarse los pies para correr, no le importó levantar su falda y ser deshonrado. Esto hizo el padre de la historia a la cual regresamos ahora y terminamos. Como nos perdonó nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús y en su muerte, así es como debemos perdonar. Vinimos a Él mugrosos de pecado y cuando estábamos lejos nos vio. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y qué hizo el Señor cuando nos perdonó? ¿Y qué hace el Señor cuando siendo su hijo te alejas ofendiendo al Padre, recapacitas y decides regresar como podría estar ocurriendo hoy, esta mañana? Versículos finales 22-24, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dios devolvió a este hijo su dignidad. Este hijo estaba muerto, pero lo volvió a la vida espiritual. Lo bañaron, quitaron su inmundicia, que es tipo del pecado, y le pusieron ropa limpia, que es simbología del perdón de Dios por medio de la cruz. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios devolvió a este hijo la autoridad que había perdido al decidir dejar la casa del padre y vivir perdidamente, entregándole el anillo con el que el padre sellaba cualquier trato que hacía. Si vuelves, Dios no pregunta nada. Dios te viste, Dios te devuelve la autoridad. Y por último, Dios devolvió a este joven su condición de hijo y lo integró nuevamente a la familia, dándole sandalias, dándole calzado. Pues los esclavos y sus sirvientes normalmente andaban descalzos. Solo los miembros de la familia usaban calzado. Dios te viste, Dios te devuelve la autoridad como un hijo de Dios y Dios te integra a la familia. Y la familia es esta iglesia. Si es que estás alejado, si es que vienes de repente, vuelve a la casa del Padre. Si estás lejos y quieres regresar, sinceramente, Dios te perdona, pues ya Él pagó el precio del perdón que tú debías pagar y que yo debía pagar en Cristo Jesús. Jesús se alegra, los ángeles se alegran, el cielo se alegra, el Padre se alegra si has decidido regresar a la casa. Y si tienes que perdonar, y si yo tengo que perdonar, hermano, a aquel que te ha agraviado, defraudado y quieres hacerlo con sinceridad, tienes que saber que siempre tendrás que pagar un precio, ¿no? Y es sufrir. Siempre el verdadero perdón conlleva sufrimiento por lo que nos han hecho, pero el Espíritu Santo siempre estará contigo y sanará. El siervo no es mayor que su maestro. Si Cristo pagó un precio a una escala imponderablemente mayor por salvarnos, nosotros debemos hacer lo mismo. No será difícil, pero el Espíritu Santo nos fortalecerá. Podemos empezar hoy a perdonar a aquellos que crees que no merecen tu perdón, porque tú tampoco lo merecías. Yo tampoco lo merecía. El precio valdrá la pena porque el Espíritu Santo te fortalecerá y me fortalecerá y te devolverá el amor por ese que te ha dañado. Te lo devolverá algún día el amor por aquel que te ha dañado y ganarás un hermano. Agradezcamos a Dios porque Él pagó el precio por habernos perdonado y porque estemos hoy día en esta iglesia en donde nos vamos a comer en coinonía un rico plato, ¿no? Démosle gracias a Dios porque eso va a ocurrir. Alegrémonos porque esa va a ser una fiesta, como la fiesta que tuvo este padre que
por recibir a su Hijo. Amén.